En México las autoridades no terminan de aquilatar la magnitud ni la repercusión internacional de muchas de las acciones del crimen organizado y sobre todo de las acciones terroristas como las que se han vivido esta semana, la que vimos en Tlajomulco, Jalisco. Incluso en ocasiones se festeja el que se haya logrado restablecer negociaciones con criminales, como ocurrió también esta semana en Chilpancingo, justificando la impunidad con la excusa de evitar la represión. Pero mire usted, en Estados Unidos están avanzando dos tipos de leyes que pueden afectar a México en este sentido. Por una parte, las que quieren declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas para poder utilizar todas las medidas que tiene ese país para combatirlos, que son muchas, y que van desde sanciones financieras y restricciones legales de todo tipo hasta, llegado el caso, acciones militares. Pero también leyes para procesar a funcionarios o exfuncionarios que hayan negociado o se subordinen a los grupos criminales de una forma similar en lo que han hecho ya con funcionarios o exfuncionarios de Honduras, de Venezuela, de Guatemala y de muchos otros países. Esta es la historia. El tráfico de fentanilo, las muertes por sobredosis y la violencia generada por los cárteles mexicanos es un tema que se sigue analizando a fondo en Estados Unidos y que no se limita a la clasificación de estos grupos como organizaciones terroristas. Una de las preocupaciones es que esta acción desate más violencia en México e importe terrorismo de los cárteles a Estados Unidos. El director del FBI, Chris Wray, compareció este miércoles ante el panel del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos. Entre los temas abordados, se le cuestionó sobre las repercusiones en la seguridad nacional si el FBI fuera desmantelado. It would hurt the American people, neighborhoods and communities all across this country. The people we're protecting from cartels, violent criminals, gang members, predators, foreign and domestic terrorists, cyber attacks, I could go on and on. The people it would have. Las propuestas de algunos republicanos para enviar tropas de Estados Unidos a combatir los cárteles parecen ser más que discursos de campañas políticas. En los últimos meses, en las dos cámaras del Congreso, se han presentado iniciativas de ley para concretar esas acciones. Varias de estas propuestas avanzaron en sus primeras audiencias en los comités de las dos cámaras. Una de las iniciativas que avanza en el Congreso estadounidense es la conocida como S-698. Esta ley instruye al secretario de Estado a designar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Otra iniciativa es la The Narcos Act, proyecto que autoriza al ejército a realizar ataques aéreos, redadas terrestres y otras operaciones militares dentro de México. También está la llamada Ley de Socios, enfocada en el entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas para que, unidas a las estadounidenses, participen en operaciones militares estratégicas dentro de México. La HR-838 permite imponer sanciones a los funcionarios mexicanos que sean cómplices del narcotráfico, mientras que la Ley de Defensa contra el Fentanilo declara a los cárteles como organizaciones criminales internacionales, sanciona el lavado de dinero, enfocándose en los traficantes de opioides y en bancos e instituciones de manejo de dinero, que permitan que los recursos, producto del tráfico de drogas, se legalice a través de operaciones financieras y de comercio internacional. Pero las acciones de la Unión Americana contra los cárteles no se limitan a México. En marzo de 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos criminales por narcotráfico y lavado de dinero contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos considera que existe una conspiración para el narcoterrorismo entre el llamado Cártel de los Soles, formado por autoridades venezolanas y liderado por Maduro, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, desde 1999. Incluso la DEA ofrece una recompensa de $15 millones para quien dé información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Mientras que en el caso de Honduras, en 2014, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Cártel de los Valles por traficar decenas de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Y bueno, cuando veíamos lo que ocurrió en Chilpancingo en estos días, por lo menos para mí era inevitable no pensar, no recordar lo que había sucedido hace ya muchos años, entre 2006 y 2008, con Félix Salgado Macedonio, el papá de la actual gobernadora de Guerrero, cuando fue presidente municipal de Acapulco. Fueron los años en que estalló la violencia en Acapulco. Comenzó con funcionarios policiales decapitados,
comenzó con una serie de actos violentos, homicidios. Fue cuando, recordará usted, en la Secretaría de Finanzas dejaron las cabezas de 2 jefes policiales. Se habló de la presencia, que había habido acuerdos para financiar campañas de los Cetras. Después se hizo acuerdos, dicen, con los Beltrán Leiva. Dicen que hubo negociaciones con la Barbie. Yo recuerdo que Félix Salgado estuvo la segunda mitad de su presidencia municipal prácticamente escondido. Recuerdo también que inmediatamente después Félix Salgado fue senador y que la Secretaría de la Defensa Nacional lo habían nombrado presidente de la Comisión de Defensa y que no querían, lisa y llanamente, no querían que esa posición la asumiera Félix Salgado Macedonio, precisamente por lo que había ocurrido en Acapulco. Yo no sé cuál fue su relación personal, la relación política que tuvo con todos aquellos movimientos. Lo que sí sé, lo que se dijo, lo que se publicó, lo que se sostenía en la Secretaría de la Defensa, y también sé, y usted lo sabe, lo que ocurrió a partir de entonces en el puerto de Acapulco, Viviana. Y en otro tema, Estados Unidos ha establecido nuevas sanciones para personas relacionadas con la producción o la comercialización de fentanilo ilegal. Hay una lista, en esa lista están involucrados incluso familiares del Chapo Guzmán. Estados Unidos enfoca de nuevo sus baterías contra los 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los Chapitos. Incluyó en su lista negra del narcotráfico a 10 de sus presuntos cómplices, entre los que están algunos de sus familiares y los 2 principales jefes de seguridad. Todos ellos, según el Departamento del Tesoro, están supuestamente ligados al tráfico de fentanilo, operación de laboratorios clandestinos y hasta en la construcción de túneles fronterizos. El gobierno de Estados Unidos busca una vez más, afuera de sus fronteras, a los responsables de su crisis de consumo de fentanilo. De los socios estadounidenses de los Chapitos, que forman parte de su red de distribución en ese país, no hay una sola mención. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Joaquín Guzmán López y el capturado Ovidio Guzmán. Los Chapitos son el blanco de las nuevas sanciones en un intento por golpear a la facción del cártel de Sinaloa que encabezan. Entre los señalados como parte de la red criminal destacan Noel López Pérez, quien fue cuñado de El Chapo, hermano de su segunda esposa y tía de 2 de los Chapitos. También está su primo Ricardo Páez López. La revelación son los nombres y rostros de los jefes del aparato de seguridad de la organización criminal. Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, es considerado el jefe de seguridad de los Chapitos, por quien se ofrece una recompensa de $3 millones. Y Óscar Noé Medina González, alias El Panu, el líder de sicarios que controla a los comandantes o jefes regionales, a quien se le puso un precio de $4 millones. En la lista no falta la conexión china, por lo que se designó la importadora Rey Compañía Internacional, ubicada en Metepec, Estado de México, como la empresa que presuntamente utilizan los Chapitos para la compra de precursores químicos al país asiático para la producción de drogas, que los ha convertido en blanco prioritario de Estados Unidos. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Así detuvieron a Hamilton N., de 23 años, alias Shandir. Ocurrió en Cancún, Quintana Roo, el pasado 12 de julio. Junto con él fue detenido David N., persona cercana a su círculo de confianza. Hamilton es originario de Guatemala.
y estaba a cargo de una célula criminal que tenía nexos con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se escondía en esta región turística, para ello se manejaba con un perfil bajo. Su grupo criminal se dedicaba a la recepción de cargamentos de cocaína que llegaban desde Centroamérica y seguían la ruta hacia Cancún con destino a los Estados Unidos. También estaba en el tráfico de migrantes y de armas. Autoridades de Guatemala revelaron que existe una orden de detención provisional con fines de extradición a la Unión Americana en contra de Hamilton por los delitos de narcotráfico. Al momento de su captura, estos delincuentes se les aseguró una pistola con un cargador de uso exclusivo del ejército, varios cartuchos, así como fentanilo y un vehículo de lujo. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Como decíamos, le tenemos miedo a las palabras, a veces por su significado, a veces por su peso, en ocasiones porque lo que da miedo es las consecuencias que tienen las palabras. Las palabras pesan. Y una de las palabras que pesan, Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va? Y gran inicio, porque yo siempre he pensado que la palabra es el escenario de cualquier elemento de profundidad. Y una de las palabras que pesan y que le tenemos miedo en México es, lo venimos diciendo ya de hace tiempo, es terrorismo. Y lo que estamos viendo son acciones del crimen organizado que son acciones terroristas. Pero nadie quiere, creo que el gobernador Alfaro apenas lo decía, y creo que en eso no se equivoca, reconocer que son acciones terroristas las que estamos viviendo. Nos encanta con el sonido necesario, nos libramos y construimos otra realidad. Mire, maestro, hace años, cuando yo estaba grabando una Monserrate, y él me decía, hace 6, 7 años, en ese cerro que usted ve, estaba la guerrilla. O sea, estaban acercándose poco a poco a Bogotá. Bogotá no solamente era la capital, sino es un centro pensante, es un centro político, es un centro financiero. La Ciudad de México es un lugar que es un símbolo para este país, independientemente de sus dimensiones, de la cantidad de personas, es un gran símbolo para América Latina. Que estén sucediendo este tipo de cosas es el mismo fenómeno que creo que se presentó en los países de América del Sur. Y sobre todo cuando Pablo Escobar cometió el grave error, ya por un proceso de paranoia y un proceso de arrogancia, de unirse a personas desquiciadas de la ETA, porque ni siquiera era la ETA, eran dos, tres personajes los coches sedientos de sangre. Que ahí, maestro, Pablo Escobar dejó de ser el prócer que cuidaba a muchas personas. ¿Se acuerda? Que era como una especie de Robin Hood, como bandido generoso de las regiones, para convertirse en un absoluto criminal con una fascia muy negra, maestro. Pero aquí estamos empezando a vivir esto. O sea, lo único que no tiene pensado un habitante de la Ciudad de México es poder pensar que llega a algún lugar y está en peligro porque alguien está poniendo un aviso que es: te voy a matar. ¿Para qué? Para controlar, para manejar. ¿Cuál es el mayor control que el ser humano puede tener? Sentir miedo en sus entrañas, maestro. ¿Sí? Ese es el más grave de los terrores, y sobre todo es con lo que se puede controlar algo o a alguien. Pero hemos trascendido incluso ese nivel de amenazas, ¿no? En Michoacán, en los caminos con minas antipersonales, como los que están condenados, maestro, en las guerras. Lo que en la guerra en Tlajomulco, coches bomba; en Celaya, coches bomba; ataques como secuestros masivos en la carretera; en Chiapas.
se han empoderado los grupos criminales y han ido avanzando, escalando en sus niveles de violencia, y no se comprende, como lo explicábamos hace unos minutos, que eso también tiene consecuencias internacionales, porque aquí le tenemos miedo a las palabras, pero en otros lugares no. En Estados Unidos, donde quieren condenar y quieren clasificar a los grupos del narcotráfico, del crimen organizado, como grupos terroristas para poder actuar en consecuencia, no le tienen miedo a esa palabra, cada vez menos por lo menos. Mire, maestro, Max Weber decía que en las manchas urbanas, en las ciudades, se necesitaban 30 personas para desquiciar la forma de vivir de millones de seres humanos, que no era tan difícil provocar que una ciudad se desquiciara, que el proceso de civilización no había encontrado elementos de contención para poder defenderse de las cosas que le tenía mucho miedo. Pero si usted revisa, maestro, yo lo que estoy sintiendo como ciudadano es que se vienen cerrando los espacios, que cada vez los acontecimientos son más cercanos a nuestra ciudad, como si este círculo que es la zona metropolitana empezara a sentir de un lado que se llama Morelos un infierno, de un lado que se llama Hidalgo enorme tensión, de un lugar que es el Estado de México lo único que se siente es peligro y precaución. Los hechos de Toluca, ¿qué del más incendio del central de Vasco? ¿Qué más necesitamos para romper la indiferencia? La indiferencia es la parálisis del alma, maestro. ¿Qué estamos haciendo? Decir que las cosas que no se puede defender, atacar la violencia con violencia es otro eufemismo más, porque no los vas a bautizar, no los vas a convencer a base de razonamientos socráticos. Punto. Y además aplicar la ley no implica... No es violencia. No, y no implica represión, porque lo dice el señor presidente, dice no, y lo dice la gobernadora de Guerrero y otros, no, negociamos porque aquí no reprimimos. No, se trata de aplicar la ley. No tienes por qué reprimir. Reprimir es una acción contra el pueblo, contra la sociedad. Que es exactamente aquí lo que está pasando en sus estados. Maestro. Aquí lo que tienes que hacer es aplicar la ley contra los criminales. Son dos cosas diferentes. Maestro, lo que pasa en Chilpancingo, el espectáculo patético de policías apedreados, insultados, echándose hacia atrás. ¿Por qué? Porque no pueden tocar una bola de malandrines que no sé de dónde vienen, maestro, pero vienen de lugares que usted sabe perfectamente que pertenecen a personas que quieren controlar. Ese es Chilpancingo. Ahora, imagínese los pueblos, imagínese tierra adentro, pues. Claro. Imagínese lo que está viviendo un Estado, un grupo de personas, familias, la colectividad de Guerrero, que alguien se atreva a decir, aquí no reprimimos. Borges decía, los disfavores siempre esconden favores secretos, maestro. ¿Sí? No se puede trabajar con disfavores, no se puede decir que aquí no reprimimos. No es cuestión de represión, es cuestión de orden y de control, maestro. Es la situación que estamos viviendo y es francamente terrible. Es una situación costosísima en términos estratégicos, pero no se dan cuenta, creo yo, los gobernantes todos, no se dan cuenta que eso está siendo visto de otra forma y puede tener consecuencias internacionales. El que Estados Unidos declare a los grupos criminales, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, tiene consecuencias. No es algo que no pase nada. El que, como ha ocurrido con funcionarios de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de otros países, que se diga, esos funcionarios o exfuncionarios, una vez que dejan el gobierno, negociaron con los grupos criminales y por lo tanto nosotros los vamos a juzgar, tiene consecuencias y eso pareciera que no se está viendo. La indiferencia es algo que yo no soporto en un gobierno, no en un Estado, porque el gobierno es parte del Estado. Recuerden la lucha feroz que hubo en España contra la ETA.
una lucha de años que todo el mundo un gobierno decía, de izquierda como Felipe González, maestro, el más progresista que ha tenido exactamente, España. y luchó contra alguien que solamente manejaba la palabra crimen como la manejaban los señores franquistas, falangistas en la Universidad de Salamanca diciendo viva la muerte, ¿sí? España se defendió, Francia tuvo que moverse y defenderse contra ese tipo de situaciones. Alemania tuvo que reorganizar todos sus procesos. Italia, maestro, cómo ha tenido que trabajar y de qué manera. Y la mafia, claro. Exactamente, como la muerte de jueces, la muerte de Aldo Moro, una serie de cosas que nosotros pensamos que todo eso es lejano. Bueno, esto ya lo estamos viviendo y es un problema sistémico, es un problema en el torrente sanguíneo de nuestro país. No poner un control y dejar que la palabra miedo vaya estableciéndose en la forma de vivir es un crecimiento exponencial. El miedo no crece paulatinamente, va creciendo de manera exponencial. El lenguaje va cambiando y va creciendo de manera desmesurada. Ya las palabras que se dicen, tenemos un país absolutamente neurotizado en las opiniones, radicalizado en sus sensaciones y realmente sin saber qué hacer, porque antes por lo menos sabíamos que había una línea y que esta ciudad tenía un control. Esta es una ciudad que durante mucho tiempo ha estado serena. Que empiecen a suceder cosas a su alrededor implica de alguna manera lo que se llaman los anillos de control. ¿Qué hay que hacer? Buscar procesos de recuperación de territorio, estrategias, todo lo que han hecho otros países que han tenido que luchar contra espíritus revolucionarios, maestro, porque las FARC se han manejado como espíritus revolucionarios, pero atrás de ellos solamente hay un narcotráfico, un deseo de enriquecimiento de una gran cantidad de líderes y que creo que lo peor que pudieron hacer es haberlos convertido en partido político. No, ¿sí? Bueno, porque es legitimar muchas cosas, pero más allá de eso, me preocupa su indiferencia. Los grupos criminales, dejemos de lado la FARC o el ELN, puede ser parte de otro debate. Puede ser. Pero los grupos criminales, Cártel de Medellín, Cártel de Cali, se destruyeron. En su momento se destruyeron. Los grupos criminales en Florida se destruyeron. Los grupos criminales en Italia no se destruyen del todo, pero el Estado retoma el control. Eso es lo que se Usted mismo lo escribía. Hay que retomar el control. Cayeron los Zetas, los Beltrán Leiva. Usted mismo lo escribía en su columna del periódico y de una manera muy interesante. ¿Sí? Y han renacido. Y como procesos donde cuando algo es sistémico, ustedes es la cabeza de la hidra, corta una, van a salir tres, pero cuando el problema de alguna manera no tiene un control, mire, el mexicano es algo muy peculiar, maestro. Si usted pasa y alguien lo insulta y usted no contesta al día siguiente, lo insulta 2 veces. Si usted no contesta por educado, después al día siguiente le va a meter una patada. El mexicano no tiene contención hasta que ve una reacción desmesurada en su contra. Si no tienen los procesos del límite, los seres humanos se consideran que pueden manejar la libertad negativa. La libertad negativa es donde todo es posible. Estamos cayendo en la justificación a través de las palabras de la libertad negativa, donde las posibilidades se abren, pero lo terrible del asunto es que esto se conserve por respeto, por democracia o por una serie de términos que antes significaban todo lo contrario. Las narrativas están cambiando, pero lo que no ha cambiado es que los seres humanos, cuando se ponen en sensación de riesgo, sus reacciones son impredecibles, maestro. Raúl, muchísimas gracias. No, maestro, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y así va la marcha de las llamadas corcholatas y la búsqueda de las firmas de los aspirantes del frente. En su recorrido por la República Mexicana, los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación estuvieron en el sur y norte.
Claudia Sheinbaum recorrió Catemaco y llegó al puerto de Veracruz, donde negó ser una copia de López Obrador, pero aclaró que defiende los mismos principios. Además, mujeres empresarias se sumaron a su proyecto. En la misma entidad estuvo Ricardo Monreal, quien visitó Jalapa, donde se manifestó en contra del acarreo que llevan a cabo algunas de las llamadas corcholatas a sus mítines, con apoyo de gobernadores, y como ejemplo puso las acciones realizadas por Cuitláhuac García. Mientras que Marcelo Ebrard reiteró su disposición a debatir con Claudia Sheinbaum, quien asegura que la tecnología no es la única solución para combatir la inseguridad. Además, estuvo en la Ciudad de México y luego se reunió con transportistas y con asociaciones de colonos de Atizapán, Zaragoza, Estado de México. Adán Augusto López estuvo en Durango, donde dijo que el país requiere continuidad con cambio. Aseguró que habrá programas de capacitación para atender a las mujeres que sufren violencia. Manuel Velasco convivió con el boxeador Jaime Munguía en Tijuana, y donde más tarde se reunió con miembros del partido Encuentro Solidario. Gerardo Fernández Noroña estuvo en Puerto Vallarta, Jalisco. Insistió en el tema de la propaganda de algunas corcholatas en los camiones de pasajeros. Y en el Frente Amplio por México del PAN, PRI y PRD, Gabriel Cuadri anunció que se baja de la contienda. Indicó que se sumará al proyecto del ganador. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Es simplemente escaneando este símbolo QR y lo lleva directamente a la plataforma. Descanse, sueñe bonito y mañana tenemos una cita muy puntual aquí en Todo Personal a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.